guardar. Y entonces tenemos que acordarnos, vamos a ver integrales Riemann. Entonces tenemos que acordarnos qué es lo que veíamos, no sé si lo ven bien ahí, está como chiquitito. Ahí sí. ¿Cómo lo veíamos en una dimensión? Entonces, no me acuerdo, bueno, no sé si ustedes lo vieron así, ¿cierto? Pero esa es la integral de arriba. Entonces vamos a recordar, dicen los hechos básicos relacionados con la integral definida en una sola variable. Entonces lo que pasa aquí es que voy a tener mi función ¿sí? Si ahora tengo f definida en a, b, es decir, voy a tener f, va a estar definida en un a, b, lo va a llevar a un cierto conjunto. Supongamos que son los reales por el momento. ¿Ya? Entonces, la idea es tratar de ver que la función está en este gráfico. Supongamos que lo voy a tratar de graficar acá, el mismo gráfico de allá, aunque esté un poco chueco. Ya, supongamos que esa es la función. Entonces, aquí está A y aquí está B. Y entonces quiero saber la integral, ¿cierto? Y la integral de Riemann lo que hace es calcular el área bajo la curva. Entonces quiero saber esa área. Por el momento no sabemos calcular esa área porque sería todo esto, ¿cierto? Hasta aquí. Entonces eso está bien porque son segmentos rectos, pero este lado, ¿cierto? Es una curva. Así que cualquier geometría que uno conoce, bueno, acuérdense que Riemann es del siglo XVII y XVIII, así que exactamente integral o área de esta región no se conoce bien. Entonces, lo que hace Riemann es, bueno, voy a particionar, estaba recién apareciendo la definición del límite, y entonces dijo, vamos a ocupar esto, voy a particionar mi segmento A, B, ¿cierto? Una cantidad de n partes, y entonces lo que voy a hacer es una aproximación de esta área, y esta aproximación va a ser con respecto a segmento o áreas que yo conozco. Entonces lo que voy a hacer es considerar, por ejemplo, si tengo este intervalo aquí, el valor más alto. Entonces voy a tener estos rectangulitos. Este es el valor más alto, ¿cierto? Aquí está acá, así que me va a quedar así. Este es este. Y este es este. Ya. Entonces tomo y fíjense que es el área en verde, ¿cierto? Es una aproximación de lo rojo. Pero el área es mayor que el área roja que yo quería. Pero si yo hago una partición más pequeña, estos rectángulos van a ser más finitos, ¿cierto? Y la diferencia, fíjense que aquí va a ser así, y después va a ser acá. Entonces estoy quitando área que no es necesaria. Entonces me voy a ir aproximando al área que yo quiero. Por lo tanto, si yo hago esta partición con infinitos segmentos, ¿cierto? Lo que voy a hacer es voy a aproximar estos rectángulos a lo que yo quiero. Y eso es lo que hace Riemann en R. ¿Ya? Entonces, aquí el delta de X es la variación de los valores de aquí. Ese es un delta de X. ¿Ya? Bueno, aquí está dado. Y la función, para este valor que yo asigné como el mayor, puedo elegir el menor o cualquiera dentro del intervalo. Este le vamos a llamar f de x asterisco, como está ahí, que el valor asterisco, en mi caso, aquí asterisco, es el máximo f de x, donde x pertenece al delta x. ¿Ya?
Ya voy a tomar este intervalo chiquitito aquí, ¿cierto? Y busco el mayor de todos, y ese va a ser el X delta, el X asterisco, y entonces voy a encontrar el F asterisco. Y así sucesivamente. Puedo tomar X asterisco así, puedo tomar al azar, puedo tomar el mínimo. Ya aquí no sé cómo lo definen. A ver. Aquí dice. Y elegimos un punto muestra, X sub y asterisco, ¿cierto? Ah, perdón, este es X sub y asterisco porque va a depender del de X sub, ¿ya? En estos subintervalos, o sea, está eligiendo cualquiera. ¿Qué cosa es delta X sub y asterisco, delta X sub y? Es la diferencia de estos valores. Y esta partición, ¿cierto? Voy a tener AB, y entonces la partición va a tener ciertos valores, X1, X2, X3, X4, por ejemplo. Esto va a ser X5 y el A es el X sub 0. Entonces, este es delta X2, por ejemplo. Esta es delta X3. Ya, entonces el X sub y depende del índice del mayor. Entonces, si yo tengo X sub y menos 1 y X sub y, entonces la variación es delta X sub. Eso es para cualquier intervalo. ¿Ya? Entonces, este límite, fíjense que la suma de estos rectangulitos, o sea, cada área de este rectangulito es de la forma, cada área de este rectangulito es delta X sub y por F de X sub y asterisco. Cada uno de ellos. F, S. Va a variar el I, ¿cierto? Pero cada área va a ser eso. Y entonces, si yo quiero saber el área de todo esto, bueno, entonces la suma de todos los términos, de I igual 1 hasta N, voy a poner el F primero, solo porque está igual al libro, por delta X. Eso. Ya, este es el área de estos rectángulos. Ahora si yo, lo que les decía, yo quiero llegar a una aproximación al área roja, por lo tanto voy a hacer cada vez más grande la partición, mayores rectángulos voy a encontrar, pero para encontrar mayores rectángulos necesito que la base cada vez sea más pequeña. Ya, entonces lo que voy a hacer, como tengo, mis términos son de X sub 0 a X sub 5, yo quiero que haya de X sub 0 a X 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subdividir mi partición. Va, yo quería amarillo. Subdivido la partición. Ya, entonces ahora voy a tener X0, X1, X2, X3, X4, X5, ¿cierto? Es decir, voy aumentando los valores. Entonces, si este es X sub n, ¿cierto? Que va a ser el término n. Si yo voy aumentando los elementos de la partición, voy a hacer que el n tienda a infinito. Y esa tendencia, ese es el límite que aparece aquí. Es con respecto a los elementos de la partición para que estos rectángulos se hagan cada vez más chiquititos, más finos, más delgaditos. Y por lo tanto, estos rectángulos que aparecen aquí, pedacitos, como es cada vez más pequeño los rectangulitos, ¿cierto? La diferencia va a ser menor, el área. Y si el n tiende a infinito, lo que va a hacer es que me voy a quedar casi puras rayitas, ¿sí? Así que me va a quedar en realidad el área de lo rojo. Y entonces, este límite así se va a definir como la integral. ¿Ya? Van a decir, pucha, sí, esto es cálculo 1, es necesario que entiendan bien todos los pasos porque ahora lo vamos a pensar en R3. Estamos en R2 en el plano y ahora vamos a querer escribir todo esto como una función de varias variables. Por lo menos de R2 a R3. Y por eso es toda la traducción para que se acuerden de los pasos que tienen que pasar y que tenemos que hacer. Ok, entonces vamos a ver lo que es un volumen en integrales dobles. Volúmenes e integrales dobles. Entonces, de manera similar, vamos a considerar una función f de dos variables
definidas en un rectángulo cerrado. Entonces, en este caso, voy a tener mi función f, que va a ir de R, perdón, no es R de los reales, sino de R de rectángulo, R contenido en R2, y lo llevamos a R. Donde este R es esto. Es decir, mi dominio va a ser un A, B, y un C, D, ¿cierto? Y es cerrado, así que me queda así. Todo esto es R. Ya, entonces toma todos estos valores. Vamos a pintar. Toma todos los valores del rectángulo y los va a llevar de alguna forma a R. Eso hace la función. Si lo queremos ver como el grafo, ¿cierto? Entonces vamos a tener el espacio. Vamos a tener aquí AB, aquí CD, supuestamente son paralelas, ¿cierto? Y estas también. Bueno, eso no salió tanto. Ahí. Entonces, todo esto, es R. El mismo R que teníamos antes, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? La función lo que hace es que toma todo este rectangulito aquí y la función hace alguna cosa. Vamos a suponer que hace. Es decir, mi función, aunque quedó media, vamos a suponer que hace, ¿ya? Todo lo que está aquí, en ese, no es plano, en esta superficie, ¿cierto? Es F. Entonces, fíjense que tenemos la misma idea anterior. Antes teníamos, bueno, no sé cuál dibujito más bonito, seguramente el libro, ¿cierto? Teníamos, pero no se nota mucho la función. La función es la celeste de aquí, o la roja de acá. La función es esta, ¿cierto? Mi dominio está abajo, la función está arriba, porque está con respecto a la imagen, y va a ser de esta forma. Ahora mi dominio lo aumenté en una dimensión. Entonces ya no va a ser algo así en el plano, sino que se convierte algo, el dominio en el plano, y entonces la función queda en el espacio. Ya, entonces, acá, ¿qué fue lo primero que hicimos? Tomamos el intervalo, que era el dominio, y hubo una partición de él. Entonces ahora tenemos que tomar nuestro dominio, que es el rectángulo, y tenemos que hacer una partición de él. Eso es lo primero. El primer paso es dividir el rectángulo en subrectángulos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es esto. Tomo el rectángulo, no sé si se ve bien. Ahí. Tomo el rectángulo, ¿cierto? Es el rectángulo, fíjense que es, aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C y aquí tengo D. ¿Ya? Entonces, este es mi dominio. Es el dominio. Entonces lo que voy a hacer es una partición aquí, como lo hicimos antes. Y voy a hacer una partición acá. Tengo que hacerlo a ambos lados, porque el dominio es el rectángulo y no solamente la recta.
Si yo hago estas dos particiones, lo que me van a quedar son estos subrectángulos. ¿Ya? Este es un subrectángulo del rectángulo. Si quiere lo ponemos acá. Este está marcado. Y este subrectángulo lo llama así. Voy a escribirlo acá grande porque está muy chiquitito. R y J. Ese es R y J. ¿Ya? Y entonces, bueno, fíjense que este puntito de aquí de la esquina es X sub y sub J. Entonces, el puntito de la esquina, voy a escribir aquí grande, que también no se nota mucho, es I sub y sub J. Y como antes, acuérdense que necesitamos encontrar un X asterisco, entonces vamos a elegir este punto que está ahí, ¿cierto? Y lo voy a escribir acá también porque está chiquitito, un punto, y lo llamo X, Y, J, asterisco, coma, I, sub I, J, asterisco. ¿Por qué le pongo dos coordenadas? Porque, bueno, está en el rectángulo IJ. Entonces, está el punto de ese rectángulo, IJ, IJ. Ya, puede ser cualquiera de ellos. La diferencia de estos puntos es un delta X y la diferencia de estos dos puntos es un delta Y. Entonces, ¿cómo calculamos el área de ese rectángulo? Necesito calcular el área de ese rectángulo. Bueno, el área de ese rectángulo es delta X y por delta IJ, ¿cierto? Esto es delta X y este es delta IJ. Bueno, si hacemos una partición regular, es decir, la dividimos todas iguales, va a ser un delta X, delta Y. ¿Ya? Por eso no aparecen las coordenadas. Eso en general, y podemos decir entonces en particular, si lo dividimos todas las partes iguales, ponemos delta X, delta Y. Delta X, delta Y es el área de los rectángulos chiquititos, así que le vamos a poner delta. ¿Ya? Eso es en el dominio. Eso es lo mismo que teníamos antes. Acá. Cuando yo hablaba de la partición, ¿cierto? Que tomaba elementos en la partición y encontrar los delta X sub I o los delta X2, X3. En eso estoy acá abajo. Ahora tengo que ver qué pasa arriba. Entonces, bueno, voy a elegir, ¿cierto? Este punto a estrella para ser evaluado en la función, en cada valor. Y entonces fíjense qué es lo que me va a quedar. A ver, está por aquí el dibujo. No lo copié. Que para que lo vean bonito, porque mi dibujo siempre son feos. Ah, ya, bueno, aquí está. Entonces, fíjense. Aquí tengo mi rectángulo. Este es el dominio de la función, ¿cierto? Dominio de F. Que es igual a R. Es el rectángulo, el naranjo. La función es esta. O el grafo de la función. Vamos a poner grafo función. Grafo F. El grafo de F es este. Entonces, si uno vamos a subdividir los pedacitos, ¿cierto? Y vamos a evaluar en un punto X, Y, J estrella, Y, J estrella o asterisco, ¿cierto? Me da este valor, ¿cierto? Y lo vamos a considerar con esa como una base, como un planito. Por lo tanto, ahora el área no es de un rectángulo, sino que es de un paralelepípedo, ¿cierto? Me va a quedar una cosa así. Me queda, aquí está mi R y J, ¿cierto? Y lo voy a subir. Por ejemplo, si este es el punto X sub I, J, XJ asterisco, ¿cierto? Entonces lo voy a subir hasta ahí. Y lo que me queda, bueno, lo que me queda es un paralelepípedo, ¿cierto? Me queda esa figura.
una de estas. Y así lo hago con cada una de ellas. Entonces, el grafo de la función, que fíjense que es bien suave y bien bonito, ¿cierto? Pero no tiene nada recto, se va a transformar en pedacitos así, con estos paralelepípedos. Lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Obviamente, mi función va a estar así, por ejemplo. Entonces, hay áreas, ¿cierto? Como esta de aquí, que sobran del área de lo que queremos encontrar. Por lo tanto, yo voy a hacer una partición más pequeña, ¿cierto? Y estas áreas van a ir disminuyendo aún más. Como igual que el anterior, es decir, una forma súper general, se generaliza lo que se hace en R. Entonces, el volumen, ¿cierto? El volumen va a estar dado con esta doble sumatoria. ¿Por qué? Porque son valores que varían con respecto a J y con respecto a I. Entonces, si hacemos variar solo con J, lo que va a pasar, es que voy a considerar todo esto de aquí. Va. Perdón, mi raya no dio raya, no es una raya válida. Todo lo que están aquí. ¿Cierto? Porque voy a dejar el I fijo y voy a ir variando todos los J. Así que voy a tener todos estos rectangulitos. Pero no son todos los que yo quiero, ¿cierto? Necesito parte horizontal. Entonces tengo que hacer la suma de todos los J también. Entonces ahí varío todos estos. Pero no son solo esos los que me dan. Fíjense, si yo dejo fijo el I, me da este. Todos estos. Ahora tomo todo esto y hago variar el I, ¿cierto? Entonces voy a ir completando a todos estos, de llegar acá, y luego cuando hago variar el I y el J, van a aparecer todos los del rectángulo. Y por lo tanto, va a ser el volumen, ¿cierto? De lo que yo quiero. Es el volumen con respecto a todos estos rectángulos, pero multiplicado por su altura, y entonces me queda ese volumen de acá. Este es B. Ya, entonces, es el volumen. Ahora, ¿cómo hacemos la integral, cierto? Como les decía, esto es una aproximación, y yo quiero que se aproxime aún más, por lo tanto voy a particionar aún más los subrectángulos para poder encontrar el volumen de lo que yo quiero. Entonces, el volumen al final, ¿cierto? Como les decía, tiene que aparecer ese límite porque quiero que las particiones se hagan cada vez más chiquititas. Pero yo tengo un rectángulo, ¿cierto? Yo tengo un rectángulo y tengo una partición aquí que depende de los I, son los X sub I, y tengo otra partición acá que depende de los J. Entonces, si yo hago I tender a infinito, ¿cierto? Estas cositas, la partición se hace cada vez más chiquitita, y eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Pero los sí quedan iguales, entonces tengo que hacer I al infinito y el J tender a infinito. ¿Ya? No necesariamente este I, sino que lo que voy a hacer es tender el xn, ¿cierto? Y el I sub n, que son los términos finales. Así que en realidad no hago tender el I y el J, sino hago tender el n y el m. Y entonces el límite son m y m, un límite doble de una suma doble del volumen que yo quiero. Ya, y por definición entonces tenemos esto. Y fíjense que la cantidad de sumatoria es directamente proporcional con la cantidad de integrales que vamos a encontrar. Encontramos dos sumatorias, ¿cierto? Porque tengo que el dominio es un rectángulo, y entonces la integral que voy a definir es una integral doble, ¿ya? LR es el rectángulo que está en el dominio, tengo la función, y el A, acuérdense que el A es el área del rectángulo. Entonces la integral doble sobre R, que es un rectángulo, sobre una función 2 dimensional, ¿cierto?
que va desde del plano, ¿cierto?, a los reales. Es decir, una función que me da un valor preciso, pero depende de x e y, un valor real, pero que depende de x e y. Y el dA en realidad uno lo puede traducir a un dx a dy, ¿cierto? Entonces, en realidad, esta integral, si uno lo quiere escribir aún con más detalle y que es más fácil de calcular, el x varía entre a y b, el y varía entre c y d, de la función f de x, y, y el dA en realidad depende de x, no, perdón. Esto tiene que ir por orden. Hay que hacer esta integral primero, así que es de y, ¿cierto? Estos son los límites de y. Y la integral de afuera es con respecto a x, así que me queda de x. Ahí sí. Entonces, eso. Dice el significado preciso del límite en la definición 5, es decir, en la que está aquí, es que para todos los números epsilon mayores que 0 hay un número entero, n, tal que cumple que esto es chiquitito. Quiere decir que la diferencia entre estos dos valores es pequeña. Quiere decir que la aproximación es buena. El m y el n tienen que ser grandes, ¿ya? M y n mayores que n. Si m y n son mayores que n y tengo esta diferencia pequeña, quiere decir que esta aproximación es buena. Una función se denomina integrable si existe el límite. Acuérdense que el límite puede existir o no. Entonces siempre hay que, cuando uno define algo que aparece un límite, uno tiene que decir de que en la definición existe si existe el límite. Y entonces, si existe el límite, voy a poder escribir de esta forma el límite de esto, ¿cierto? Esto tiene un valor real y por lo tanto esa integral existe y entonces voy a decir que f es integrable. Es decir, puedo integrarla. Un dato adicional que es bastante importante dice que en cursos cálculo avanzado se demuestra, pero lo vamos a poner aquí, no lo podemos considerar, que todas las funciones continuas son integrables. Así que si yo veo una función continua, no tengo que empezar a ver si existe o no existe el límite, sino que ya vamos a ver de que es integrable, así que no hay problema de que exista el límite de ese volumen. Bueno, y aquí habla de que en realidad solo basta que sea acotada la función, no que sea continua, sino que basta que sea acotada para que exista el límite. Así que ahí tenemos la integral doble. Entonces el volumen, si f es positiva, eso es importante, si la función siempre es positiva, quiere decir que todos los valores de la función en este rectángulo me da valores positivos, 0. Entonces el volumen del sólido va a estar arriba del rectángulo, como lo dibujamos, ¿cierto? Y debajo de la superficie, y va a estar dada de esa forma. ¿Ya? Así. Está. Así. Ya, dejémosla así nomás. Y esta se llama una doble suma de Riemann, porque la otra, la de los reales, se llama suma de Riemann. Veamos un ejemplo. Dice, estima el volumen del sólido que está arriba del cuadrado 0,2, cruz 0,2 y debajo del paraboloide elíptico z igual a 16 menos y cuadrado menos 12. Divide R en 4 cuadrados iguales y elige el punto. Muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado R y J. Bosqueje el sólido y las cajas rectangulares de la aproximación.
Bueno, fíjense de que lo que está diciendo es que voy a tener, mi rectángulo está aquí, ¿cierto? Va de 0 a 2 a 0 a 2, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que voy a dividirlo en 4. Tengo 4 rectángulos, ¿cierto? Y los puntos que voy a considerar son los del extremo derecho. Del R21 va a ser este. El R11 voy a considerar este punto y este punto, ¿ya? Para cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen? Bueno, el volumen está dado aquí. Vamos a considerar vamos a considerar este subrectángulo. Vamos a considerar este subrectángulo. Y entonces necesito calcular la diferencia de esto. ¿Cuánto es el delta X aquí? Esto es 1, ¿cierto? La diferencia acá es 1. Y el F para este punto vale 1, ¿cierto? Vale 1. Y para acá vale 2. Entonces, para calcular el volumen de esta área, voy a considerar el F11, el F12, el F21 y el F22. Ah, ya entiendo. Perdón. Ya. La diferencia aquí es 1 y aquí la diferencia es 1 también. Entonces lo que tenemos aquí nuestro rectángulo, nuestro cuadrado, ¿cierto? Así. 0, 1, así que esto va así, ahí. Voy a tratar de dibujar lo mismo que está ahí, pero la función. Y entonces tengo que ver qué hace la función. ¿A dónde va? Fíjense que si yo considero este punto, que es el 1, 1, f de 1, 1, escriben acá, f de 1, 1, va a ser igual, la función es esta, así que es 16, menos x cuadrado, así que es menos 1, menos 2 por 1. Aquí está la función. Entonces me queda 16 menos 3 son 13. F de 1, 2, f de 1, 2 va a ser 16 menos 1 menos 2 por 4. Porque sigue al cuadrado. Después 4, 8, 9, 16 menos 9 son 7. Así que en este punto va a ser como 13, va a estar por aquí. Y en este punto de acá, ¿cierto? En el 1, 2 va a ser 7. Está más abajo. Ay, perdón, es ahí. Ahora tengo que saber cuánto vale ese punto. Este punto es el 2,2. F de 2,2 es igual a 16 menos 4 menos 2 por 4. 2 por 4, 8, menos 4 son 12, 16 menos 12 son 4. Entonces este de aquí vale 4. Y el F de 1, 2, no, el 1, 2 ya lo tengo. 1, 1, el 2, 1. A ver. 2, pues no. A ver, el F de 1, 1, el 1, 1 es... me confundirá. De 0, 2, entonces va aquí. Ahí va la función. Ya, esa es la función. ¿Cierto? Va de 0 a 2. Ahí. Entonces el 1, 1 es 1, 1. Este punto es 13. Está por acá. El 1, 2, 1, 2, este de aquí es 7. Entonces vale aquí 7. El 2, 2, 1, 2, 1, 2. Este de aquí vale 4. Este vale 4. Y me falta el
Me falta, ¿cuál me falta? El 2,1, profe, le falta. El 2,1. Ah, ya, gracias. El 2,1 es 16 menos 4 menos 2, ¿cierto? Menos 2 por 1. Me queda 4, 5, 6, 16, son 10. Así que el 2, son 2,1, este de aquí, vale 10. Entonces vale acá. Es que este no es, a ver, el 2,2, 4, 1,2, a este de aquí. Este vale 7. Ahí, ya. Entonces lo que tengo que hacer son estos rectangulitos. Entonces para este valor vale eso. Y este es para este rectángulo. Así que me va a quedar así. Ahí. Ahora para este, que me sale todo chueco. Ah, para este valor es este de acá. Este me da ese. Así que me queda ese. Y este de acá atrás me queda ahí. Ahí está. Eso es lo que hicimos. Ya. Es el mismo dibujo de acá hermoso que está aquí, ¿cierto? Lo estamos tratando de graficar aquí. Entonces, porque la función es un paraboloide, así que es de esa forma. Entonces, fíjense que los puntitos están abajo de la curva, así que me faltan cosas. Pero bueno, aquí el ejercicio es solo hacer eso, así que podríamos hacer eso. Lo que tenemos que hacer ahora, aquí en vez de colocar ciertos valores, tengo que ver cómo hago la partición. ¿Ya? Podríamos ver eso. A ver, ¿cómo es? Ese es un ejemplo, ¿cierto? Para poder encontrar los valores de la función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrar en realidad la integral? La idea es hacer esto, fíjense. Si m y n vale 4, me quedan estos rectangulitos. Si m y n valen 8, fíjense que este volumen me da 41,5. El que nos dio antes nos da 34. Entonces aquí se va aproximando, ¿cierto? Me da 41. El volumen es 44 aquí, si m y n son 8. Si n y m son 16, me da 46. Ya me está aproximando el volumen. Estoy tomando, ¿cierto? Más rectangulitos. Bueno, el ejercicio era tomar estos valores, encontrarlos, ¿cierto? Y escribirlo con nuestra fórmula, ¿cierto? Que está escrita aquí, que bueno, la escribí entre medio. Es F1 por el delta de A, el delta A y el delta A. Pero el delta A es 1 porque acuérdense que los cuadraditos tenían, la diferencia aquí era 1, la diferencia aquí era 1. Así que 1 por 1 es 1. Por eso el delta A es 1. Y entonces me va a quedar 13 por 1, más 7 por 1, más 10 por 1, más 4 por 1, que es 34. Ya, este volumen, como les decía, no está completamente con respecto a la curva porque falta. Y por eso aquí el gráfico que estamos viendo acá abajito hace que si subdivido el rectángulo en más cubitos, ¿cierto? Me va a quedar un volumen cada vez más próximo a lo que yo quiera. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Calculemos la integral. Calculemos la integral. Entonces tengo f de x, y igual a 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Eso era, ¿cierto? Y el rectángulo es 0,2 sus 0,2. Entonces, ¿cómo hago una partición de él? ¿Cierto? ¿Cómo hago una partición de él para poder encontrar los delta x? O sea, de 0 hasta 2. Y quiero que todos estos términos sean hasta xn.
Entonces, voy a ver, por ejemplo, si yo lo hago en 2, ¿cierto? Si yo hago esto en 2, vamos a pensarlo en la recta primero. Porque acá se va a repetir arriba, ¿cierto? Así que no hay problema. Si lo hago en 2, 0, 1, 2, ¿cuál es la diferencia entonces? Es 1. Ahora si lo hago en 4, ¿cuál es la diferencia? 1/2, ¿cierto? Si lo divido, esto estoy dividiendo y ahora divido las mitades. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esto va a ser 1, 1/2, entonces va a ser 1/4. ¿Cierto? Eso es lo que va a pasar. Y entonces, si lo divido en n términos, ¿cuál va a ser mi delta x? Este delta x es 1, este delta x es 2, delta x es 1/4. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser escrito el delta x ahí? Uno partido en n. 1 partido en n. Puede ser, pero fíjense, el único problema acá es que vamos a pensar que esto tiene esto es un x2, esto es un x, porque hay dos pedacitos, aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay 4. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 pedacitos y una partido por. Y si tengo el delta xn, ¿cierto? Ya no sería 1 partido por n, porque si no, voy a llegar hasta la mitad. Sería como 2 partidos por n, profe, entonces. Algo así. Algo así. Sí. A ver. Es que siempre el 2 me complica. Ya, Porque en el aquí, fondo voy a va a mandar. ser como 1 partido en n medio, ¿o no? Claro. Pucha. No quiere salir de aquí. A ver, espérame un poco. Ya no sale. Es que no me acuerdo si es n medios o 2n. Ya, a ver. Ya, hay que pensar. Hay que pensar que vamos al 2. Entonces, lo que pasa es que si yo divido aquí n términos hasta el 1, ¿cierto? Aquí van a ser 1 partido por n. Entonces 2 partido por n. Porque aquí, si lo parto hasta n, la diferencia pienso que es 1 partido por n. Ya, entonces 1 partido por n. Lo único que van a ver, 1 partido por n 2 veces, porque necesito que llegue hasta el 2. Ya, la diferencia es esta. El problema es el punto. Ya, entonces, cualquier punto, x o y, ¿cómo lo voy a escribir? Eso, x o y. Entonces, aquí voy a tener el 1 partido por n, aquí voy a tener el 2 partido por n, ¿cierto? Y acá voy a llegar hasta el 2.
3, 4, 5, hasta aquí tengo n partido por n. N más 1 partido por n. Aquí llegó el 2n partido por n. ¿Cierto? Ahora, un punto cualquiera, x sub i. ¿Cómo lo voy a escribir? Es i, pensando que es i partido por n. Y el i varía entre 1 y 2n. Entre 0 y 2n. Ahí sí. Ya, eso. El x sub i van a ser todos los i partido por n y el i varía entre 0 y 1. Si vale 0, me tengo aquí el 0. Si el i vale 1, 1 partido por n, 2 partido por n, y acá el 2 partido por n, partido por n. ¿Qué sería el 2? Entonces, ¿cómo vamos a calcular las áreas? Va a ser la suma desde i igual 1 hasta n, i igual j igual 1 hasta m, ¿cierto? De f de x sub i j asterisco, coma i sub i j asterisco, por el delta a. ¿Ya? El delta a, vamos a escribirlo por acá, el delta a es delta xn por delta i sub n. En este caso es 1 partido por n por 1 partido por n. Ya, así que esto es eso. ¿Cómo serán los puntos? Los x sub i j, los x sub i j asterisco y sub i j asterisco son puntos cualquiera que podemos tomarlo como extremo de los subrectángulos. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá podemos considerar que es el x sub i y acá está el i sub j. Entonces este es el punto de aquí, ¿cierto? Y entonces x sub i j estrella plus, i sub i j estrella, en realidad es el punto extremo, x sub i, i sub j. Y entonces si lo evalúo ahí, la función f de x sub i, i sub j. Ah, pero como lo definimos, esto es i partido por n, j partido por n. M, perdón. Entonces esto es f de i partido por n, j partido por n. Creo que hay un 2, aquí tiene que ser un 2, o no, ya no sé. Entonces, esto va a ser 16 menos i n al cuadrado menos 2 por j m al cuadrado. Es 16 menos i cuadrado n cuadrado menos 2 j al cuadrado partido por n al cuadrado. Entonces, vamos a llamar esto S. Entonces, S va a ser igual a la suma desde I igual 1 hasta N, de los J igual 1 hasta M, de 16 menos I al cuadrado, N al cuadrado menos 2 J al cuadrado partido por N al cuadrado, por el delta AI, que era 1 partido por N, por 1 partido por N. ¿Ya? Tengo una sumatoria doble, así que la puedo escribir y resolver de esa forma. Fíjense que el n y el m no dependen de la sumatoria, así que pueden salir. Me queda 1 partido por nm, ¿cierto? Y la sumatoria, ya la vamos a dividir en 3. Esta es
constante, ¿cierto? Les voy a quedar. Escribir la sumatoria de 16 menos 1, no. La sumatoria de 1 partido por n cuadrado por la sumatoria de i cuadrado, ¿cierto? Creo que tengo las coordenadas al revés. No, están bien. Entonces, este es j igual 1 hasta m. A ver. Ya, me voy a poner así. Sumatoria desde i igual 1 hasta n de la sumatoria de j igual 1 hasta m de i cuadrado partido por n cuadrado. Este es el i y este es el j. Menos la sumatoria de i igual 1 de i igual 1 hasta n de la sumatoria de los j y 1 hasta m de el 2 puede salir fuera, ¿cierto? De j al cuadrado por m cuadrado. Entonces, esto es igual a 1 partido por nm, ¿cierto? Este es constante con respecto a m y este es constante con respecto a n, así que esto es 16 por m por n. Vamos a poner nm para que mantenga el mismo orden. Menos, esta sumatoria de aquí no depende de m. Así que va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado partido por n cuadrado por m. ¿Cierto? Pero sí depende de i, así que ahí tenemos que ver cuánto vale. Menos 2 veces, y esta sumatoria no depende de i, solo de j. Así que me queda sumatoria desde j igual 1 hasta m de j al cuadrado partido por m por n. Ya, y entonces me faltan un par de líneas. N por m, 16 m por n. Aquí puedo sacar el m, puedo sacar el n. Y me queda la sumatoria de i igual 1 hasta n de i cuadrado. Menos 2n, este es un n cuadrado, ¿cierto? N partido por n cuadrado por la sumatoria de los j igual 1 hasta n de los j al cuadrado. Entonces esto voy a simplificar, me da que 16 menos 1 partido por nm por m partido por n cuadrado. ¿Y cuánto es la sumatoria del i cuadrado? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la sumatoria del i cuadrado? Era 2n más 1 por n más 1, parece. Partido por 6. Algo así. Búsquenlo, pues. ¿Sí? Ya. Menos 2n partido por m cuadrado. Y esto es con respecto a m, así que me va a quedar 2m más 1 por, creo que había otro término por ahí. Pero me acuerdo que era partido por 6. A ver. Sí, falta un n. Ah, ya, muy bien, gracias. ¿Ves que faltaba algo? Aquí falta un m. 1 por n. Ya. De aquí tengo que reducir términos semejantes nomás. Aquí n se me va con el m. Me queda 1 partido por n al cubo. Menos el n se me va con el n. Me queda 2n más 1 por n más 1. Partido por 6n. Se me va ese n con ese. Más aquí se me va ese n con este n. Se me va el n con el n. Y me queda 2
por 2m más 1 por m más 1 partido por m cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando a cada uno, estoy multiplicando por eso. Me queda 1 partido por nm. 1 partido por nm. Y aquí voy a poner aquí 1 partido por nm. Entonces me va sm con sm y este m con sm. Me queda 2, 2m más 1, m más 1, ¿cierto? Y m cuadrado. En este caso se me va s con s, y entonces me queda 6m abajo, ¿cierto? Y aquí se me va este con este, y me queda menos 1 partido por n cubo. Este es s, le vamos a poner sn, n. Y ahora tenemos que aplicar el límite. Como no hay nada de tiempo, ¿cierto? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Por qué cuando aplicó la fórmula de la sumatoria al cuadrado, en el fondo se la restó al mn cuadrado, siendo que se le estaba multiplicando? Ahí cuando hizo el mn cuadrado menos la fórmula del i cuadrado. ¿Por qué ese menos, siendo que lo estaba multiplicando a... Aquí, en ese, Claro, ese, sí, eso. no, porque mira, aquí está el menos. ¿O no? ¿O me equivoqué? Es que el m sobre n cuadrado estaba multiplicando la fórmula del i cuadrado, no le estaba como restándose. A eso iba. Entonces por Ya. eso le estaba preguntando si en realidad, Ah, se está multiplicando. Sí, tienes razón, claro, es una multiplicación. Ya. Es ese que se me va. Ah, entonces agregué un término. Ya. Entonces, se multiplican. Y multiplico lo de adentro. Se me va el n. Tengo n cubo. Ah, aquí se multiplica también. Eso. Ya, gracias. Ahora tenemos que hacer tender el límite hacia infinito. Entonces, este tiende a 0, ¿cierto? Y esto tiende, bueno, el 6m también tiende a 0. Y esto tiende a infinito, pero este tiende a 0 y está multiplicado por 0, así que todo va a tender a 0. Y aquí todo tiende a m, ¿cierto? Todo tiene m. Entonces me va a quedar de la forma, esto me queda... tengo que multiplicarlo, me queda 2 por 2 son 4, m cuadrado, ¿cierto? Más no sé qué, partido por m cuadrado. Aquí se simplifican, así que esto tiende a 4. Todo esto tiende a 4. ¿Sí o no? ¿Lo hice muy rápido? Yo creo que sí. Bien. Vamos a multiplicar. No tengo una gomita chiquitita. Entonces me quedan 2m cuadrado, más 2m, más m, más 1. ¿Cierto? Multipliqué todo eso partido por m cuadrado. Así que me queda 4m cuadrado, más 6m, más 2. Partido por m cuadrado. Entonces, el límite de esto, ¿cierto? Es lo mismo. Voy a escribirlo acá. Hay varios métodos, pero uno que nos puede servir es este. Lo dividí por m cuadrado todos, entonces este tiende a 0, este tiende a 0, y este es 4. Así que es 4. Entonces, si el límite tiende a infinito, esto va a tender a 16, esto es 0, y esto es 4, más 4. Así que la integral es 20. Más probable que algún error por ahí hay, pero la idea tienen que pensar es que hay que hacer todo este cálculo. Tengo la función, tengo el rectángulo, tengo que hacer la partición, ¿cierto? Encontrar el delta A y elegir un punto
dentro del subrectángulo para evaluar la función. En este caso tomamos los puntos extremos. Entonces pude encontrar este punto, ¿cierto? Y pude encontrar la función que está dada. Así lo puedo resolver. Esto es lo más importante porque tengo que encontrar cómo es la función. Esto no estoy muy segura, así que eso hay que revisar. Estas también, el delta A está bien. Y entonces uno multiplica y bueno, y después puro cálculo de sumatoria, así que quizás también puede haber un error, que no creo mucho, quizás ahí había un error de multiplicación, ¿cierto? Y luego de que tengo todo el resultado, tengo que aplicar límite para encontrar la integral. Lo que estamos encontrando aquí, ¿cierto? Es la integral doble de R de f de x, y de a. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. Ya, me pasé 10 minutos, lo siento. Que estén bien. Chau. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe. Profe, gracias. Chau. Chao, profe. Chau.